Estamos con Mauricio Sabogal, el CEO global de BPN, la nueva empresa de Interpublic Incorporated. Mauricio, mil gracias por estar acá con la industria y con la academia. Gracias, Diego, gracias a ti por venir hasta Nueva York, a esta entrevista. La verdad que valoro muchísimo que te hayas tomado este trabajo. Muchas gracias. Bueno, ¿quién es Mauricio Sabogal? Mauricio Sabogal es una persona que ha trabajado muchos años en la industria publicitaria, que empezó de cero, sin digamos que tener un padrino, que vengo de una familia de muy bajos recursos, de un pueblito en Cundinamarca que se llama Granada, que queda por la carretera a Fusagasugá. Allá nací, crecí. Tuve la oportunidad de moverme a Bogotá ya cuando era un adolescente, y el destino me ha traído hasta Nueva York por la carrera que he desempeñado. ¿Cómo descubriste tu perfil en nuestro negocio? Te vas a sorprender, pues yo no soy publicista, yo soy administrador de empresas de la Universidad del Rosario. Como te digo, tuve la oportunidad, la fortuna, sin venir de una familia acomodada, de estudiar en la Universidad del Rosario. Salí graduado de administrador de empresas, me vinculé con Nielsen después, entonces entré al negocio de la investigación de mercados, y estando en el negocio de la investigación de mercados, me dieron la oportunidad de manejar todo el servicio de investigación de medios, y en ese momento vino el boom de los People Meters, y terminé siendo la única persona que sabía de eso algo, sabía de medición de audiencia, aunque era cuadernillo lo que se hacía en Colombia. Echemos para atrás, ¿qué es un People Meter? Un People Meter, esto es la historia de hace 20 años, cuando estaba empezando en Nielsen. Un People Meter es un aparato que mide la audiencia de televisión, que para mí hace 20 años era lo último que había, pero para mí es una medición obsoleta. Ya esto está en desuso. Pienso que las compañías que tienen People Meters, como Nielsen en el mundo, como Ibope en América Latina, tienden a desaparecer, o tiende su servicio a desaparecer y a migrar a otro tipo de mediciones que son mucho más eficientes hoy en día, porque ya no podemos medir el comportamiento de la audiencia con esos aparatos. ¿Qué significa, Mauricio, como colombiano, escalar y llegar a una posición tan alta y privilegiada en la industria de la publicidad y el mercadeo? Mira, Diego, para mí es motivo de orgullo y es motivo de ejemplo. Yo siempre lo he visto como el que va abriendo puertas, como el conquistador de algo. Es decir, y un poco me comparo a personajes como Cristóbal Colón, a esos personajes que se aventuraron, que salieron adelante y que abrieron puertas para otros. Y eso es lo que ha pasado en la industria. Yo tuve la fortuna de ser el primer latino llegando a una posición global, pero hoy en día hay muchos más que me están siguiendo, muchos más a los cuales les hemos abierto la puerta, a los cuales digamos que les hemos facilitado el que puedan venir y puedan acceder a estas posiciones, porque han creído en nosotros, porque hemos demostrado capacidad. Hemos demostrado que a pesar de que no hablamos buen inglés, pensamos bien, y tenemos un pensamiento diferente, y eso le gusta a la industria. ¿Cuántos empleados tienes que manejar alrededor del mundo? Bueno, en este momento, como te decía, yo pasé a BPN, que es una agencia pequeña. BPN es una agencia que tiene en este momento 400 empleados en el mundo. Vengo de manejar el grupo de World Markets para Media Brands, donde manejaba 2.500. Ahora el reto es crear una nueva agencia, hacerla crecer y convertirla en una agencia tan grande como Initiative o tan grande como UM. ¿En cuántos países del mundo está BPN? Hoy en día operamos en 25, y como te digo, es poco para toda la cobertura mundial. Es un proyecto bien interesante, un reto importante, y sin lugar a dudas va a salir adelante bajo tu batuta, ¿no? Es un reto muy grande, es un reto de crear una agencia prácticamente de cero, empezar con operaciones muy pequeñas y crearlas con una visión diferente y pensando distinto a los demás para tener cabida dentro de este espacio. ¿No tiemblan un poquito las rodillitas cuando llegas acá a Manhattan, a uno de estos rascacielos impresionantes, a manejar la operación de 2.500 empleados,
o un nuevo proyecto? ¿Cómo se siente eso? Dime. Tiembla mucho. Al principio la gran pregunta es, y viniendo de Colombia, uno dice, oiga, ¿será que puedo con todo esto? ¿Será que puedo competir en las grandes ligas? Y hay una situación bien interesante, que es primero que uno se da cuenta que el negocio es el mismo en todos los países, es decir, no hay mucho cambio, pero también se da uno cuenta en la dimensión que tiene Colombia en el contexto mundial, que es todo lo contrario. Es cuando uno está en Colombia uno siente que es un negocio grande, cuando uno está por fuera uno dice, Colombia en realidad es un negocio todavía muy pequeño comparado con el negocio total del mundo, especialmente con los mercados, los 15 mercados más grandes del mundo, en donde digamos que Colombia no alcanza a estar. Tú tienes que estar entre Asia, África, Norteamérica, Suramérica, Europa, cambio de culturas, unos contrastes, una persona que viene del ajiaco, la bandeja paisa, y ahora tiene que encontrarse con todos estos mundos. ¿Cómo le haces? Bueno, yo he encontrado muchas, contrario a lo que se piensa, he encontrado muchas similitudes. Cuando llegué a Middle East, era mi reto, o sea, yo dije, vamos a ir a Medio Oriente, vamos a ver cómo negociamos, cómo es la forma de pensar de los árabes, qué va a pasar allá. Llegué y me encontré a los libaneses, que son quienes manejan el negocio. Los libaneses tienen una cultura con la cual uno está muy familiarizado, porque hay mucho libanés en la costa. Entonces, para mí era negociar con personas de Barranquilla, de Cartagena, en inglés, pero con esa misma forma de pensar. Cuando llega uno a Asia, sí, un poco diferentes culturalmente, sin embargo muy similares en tamaño, en estructura a América Latina, y racialmente muy parecidos. Algo que me llamaba mucho la atención, y yo llamaba a mi hermano desde los aeropuertos, era la similitud entre los asiáticos y nuestros personajes, por ejemplo, de Boyacá, del Cauca, del Huila. Los veía uno bastante familiares racialmente, y ahí era donde se comprueba la migración a través del Pacífico, porque las culturas son muy similares, muy parecidas en términos raciales. Entonces eso también lo hacía a uno sentir familiar, la comida un poco diferente, pero nada que no fuera rico, que no fuera pues interesante de probar. Mauricio, dime cómo es el tema de la compra de medios, cómo funciona en Colombia, cómo funciona acá en Nueva York, y hacia dónde va ese negocio. ¿Qué va a pasar en 10 años en ese negocio? Bueno, lo más sorprendente es que el negocio repite lo que ya pasó. Lo que pasa es que lo repite a gran escala. Primero que todo, el negocio de la compra de medios es un negocio muy fácil. Es un negocio de oferta y demanda, es un negocio en donde digamos que los precios se mueven por la ocupación de los espacios, y eso funciona en todos los países del mundo. El principio básico de la negociación es el mismo en todos los países del mundo. Digamos que ha migrado mucho y se ha complejizado, se ha vuelto más complejo, en el sentido en que hoy en día hay muchas más alternativas para comprar. Hace 20 años, cuando yo empezaba, pues había la televisión, radio, prensa, revistas, y eso era muy fácil. La gente pues empezaba a especializarse con investigaciones, con entender mucho más al consumidor, pero no era complejo en el sentido en que podíamos, digamos que con un estudio básico, saber exactamente qué era lo que estaba pasando. Hoy en día el tema es mucho más complejo, porque estamos hablando de muchos puntos de contacto con el consumidor. El mundo digital cambió la forma de aproximarse al consumidor, y hoy en día lo que tenemos es, lo que compramos es, no compramos realmente espacios, compramos puntos de contacto. Entonces, al comprar puntos de contacto se vuelve complejo y se vuelve riesgoso el tema de cómo aproximarse de manera eficiente a ese consumidor.